se ha logrado mucho y se ha aprendido mucho. Sin embargo, de nuevo, hay esta sensación de que no tenemos mucha evidencia sobre cuál ha sido el impacto de la inversión. Sabemos que se logró con cada proyecto, se construyeron X cantidad de metros cuadrados de infraestructura judicial, se capacitaron X cantidad de jueces, se hicieron publicaciones, se reformaron leyes, pero al fin y al cabo, como también se hablaba en el primer panel de la mañana, han habido cambios, o sea, esto ha impactado en el funcionamiento del Poder Judicial, vemos cambios positivos. En algunos casos creo que sí, y en otros casos no lo sabemos. Y un poco la preocupación de no saber sobre el impacto de justicia, no tener mucha información, es que hay básicamente tres grupos a los cuales hay que convencer para que apoyen estos procesos. Uno, digamos, son los políticos. Dos, los habitantes. Los políticos tienen que también convencerlos de que invertir en justicia es importante. Y por último, los mismos organismos internacionales. Aquí creo que hay representantes de varios organismos. Si uno mira la tendencia de los últimos años, la inversión en justicia desde los organismos internacionales ha caído de manera notoria. El BID, por ejemplo, en sus primeros 7 años trabajando en el sector, realizó más de 20 operaciones y en los últimos 7 años, en los 7 años posteriores, solamente 7. O sea, el número, hoy hace el 30% de lo que hizo en los primeros 7 años. El Banco Mundial lo mismo, en los primeros 7 años de la reforma financió 8 proyectos y ahora financió 5 y proyectos en algunos casos menores que en términos de cantidad de fondos comprometidos. O sea que hay una apatía, yo noto que hay una apatía en estos temas y en parte es producto de esta incapacidad que hemos tenido de poder mostrar cuál ha sido el impacto de las reformas. Hoy al comienzo Juan Enrique Vargas decía que los beneficiarios de las reformas tienen que ser los ciudadanos. Bueno, nosotros no hemos logrado demostrar esto, que hay un beneficio concreto que está llegando a la ciudadanía y que justifique que, además de invertir en justicia, además de invertir en salud, en educación, en infraestructura, también tenemos que invertir en nuestros sistemas judiciales. En términos de cuáles son los problemas que estamos enfrentando, cuáles son los obstáculos, por un lado hay falta de conocimiento específico sobre el sector, falta de marcos teóricos sobre cuál es la relación entre la reforma del sistema de justicia y los beneficios que llegan a la ciudadanía. Es decir, nosotros podemos al finalizar la reforma de un sistema decir que hoy es más eficiente, pero tenemos que mostrar cómo eso llega al ciudadano. Y en este sentido todavía falta desarrollar marcos conceptuales, falta generar conocimiento desde la academia, desde los organismos internacionales, que nos ayuden a probar cuál es este impacto. Y ahora en unos minutos voy a dar algunos ejemplos. Otro de los problemas que encontramos también en general es esta tensión que siempre subyace entre la independencia del Poder Judicial y la rendición de cuentas, ¿no? Muchas veces cuando uno le pide a los poderes judiciales que nos brinden información sobre sus indicadores de desempeño, sobre su performance, nos encontramos con ciertas resistencias porque esto a veces se mete en el mismo paquete de discusiones donde los sectores políticos tratan de utilizar estos argumentos para justificar distorsiones en la inversión o para avasallar algunos espacios del Poder Judicial. Entonces hay en general una falta histórica, y perdonen las generalizaciones, no en todos los casos es así, pero hay una falta histórica, creo, de transparencia y de acceso a información por parte de los sistemas judiciales de la región que puedan mostrar, para que nos muestren a la sociedad y a todos los actores de un país cómo están trabajando. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en una provincia argentina, toda la información sobre gestión judicial es considerada secreta de carácter reservado y cualquier funcionario que la diera a conocer o la filtrara de alguna manera es sujeto de sanciones graves. O sea, esto en realidad nos parece obsoleto, ¿no? Y creo que también es un poco inercia, no se ha cambiado porque nadie le ha prestado atención. Pero es un problema. En algunos casos, yo trabajo en una ONG en estos momentos, hemos ido a pedir estadísticas judiciales a algún tribunal y nos han dicho que es secreto. Y cuando tratamos de ver qué norma lo establece, no lo encontramos. Digamos, y no es un problema de criticar por sí, digamos, problemas de transparencia, sino que creo que, digamos, el hecho de generar información nos puede ayudar a entender mejor cómo funcionan los poderes judiciales. No solo a los poderes judiciales, sino a la academia, a los organismos internacionales y a otras ramas del Estado, ¿no? Entonces ahí creo que hay una oportunidad, digamos, hay un problema y una oportunidad al mismo tiempo para poder avanzar en esa línea y poder generar más información. Al momento también de evaluar los proyectos de reforma judicial también tenemos un problema metodológico, ¿no?
En general, las reformas judiciales en muchos casos, y no, perdón, las generalizaciones, están lideradas por abogados, por los que estudiamos derecho, por los que ejercen o no ejercen, pero por profesionales del sector legal. Están concebidas también por abogados. Y es muy difícil, si no se tiene un enfoque multidisciplinario, poder planificar un proceso de reforma de manera tal que al final del proceso lo podamos evaluar y podamos decir, bueno, qué funcionó y qué no funcionó, qué mejoró y qué no mejoró. Aquí creo que hay muchas oportunidades para mejorar esto. Creo que en estos casos hay responsabilidad compartida. Creo que los organismos internacionales incurrieron en este error, los poderes judiciales también, y en general la academia, que muchas veces es sustrato de estos teóricos de estas reformas, también creo que no pudieron ver cuáles son las necesidades en términos de diseño para después poder evaluar el impacto de los proyectos. Especialmente porque muchas veces, cuando hablamos por ejemplo de eficiencia, es relativamente fácil poder mostrar el impacto, pero cuando hablamos por ejemplo de acceso a la justicia, ¿cómo hacemos para mostrar que un ciudadano, porque tiene más acceso a la justicia, cuál es el impacto? ¿Se siente mejor? ¿Confía más en la justicia? ¿Confía más en las instituciones judiciales? ¿Confía más en la democracia? Con mayor acceso a la justicia contribuye a la gobernabilidad. Todo este tipo de fundamentación de la importancia de la reforma judicial todavía está subdesarrollado, está subanalizado. Y en este sentido, creo que hay una oportunidad para el diálogo multidisciplinario. En la presentación que está en el CD que están distribuidos, menciono algunos trabajos que utilizan herramientas de distintas disciplinas, no solamente del derecho, sino de la economía o de la sociología, para poder mostrar, para poder hacer una evaluación y para poder mostrar cuál es el impacto de las reformas. Y creo que uno de los grandes beneficios de tener este tipo de eventos y este tipo de espacios es justamente generar un diálogo entre todos los actores. Respecto a lo que les mencionaba del sustrato teórico de las reformas, en algunos casos lo que notamos cuando trabajamos en evaluación de proyectos es que nos cuesta evaluar porque en realidad no se sabía bien cuál era la justificación para hacer las reformas. Había mucha intuición correcta, es decir, necesitamos que nuestros juzgados sean más accesibles, pero no estaba necesariamente el conocimiento teórico que explique por qué a nivel de ciudadano eso es importante y después cómo medirlo. Podemos medir por cantidad de casos resueltos en la justicia formal versus cantidad de casos resueltos en la justicia informal, podemos medir a través de una tasa de conflictividad, podemos tener distintos enfoques, pero estos enfoques nunca están explicitados en los proyectos al momento del diseño. Y en algunos proyectos, no solamente no están ni explícitos ni implícitos, no están. Entonces cuando, por ejemplo, la Oficina de Evaluación del BID o del Banco Mundial tiene que mostrar cuál fue el impacto de la inversión, se encuentra con un serio problema, porque tiene que diseñar un marco teórico que debería haber estado presente desde el momento cero en que se piensa un proyecto. En general, perfecto. En general, lo que sí hay son subcuerpos de conocimiento, subcuerpos teóricos que nos ayudan a pensar la reforma y a justificarla. En el trabajo que está en el CD, como les decía, pueden encontrarlo con más detalle. Por lo general lo que vemos es que hay mucha producción desde la economía para justificar la importancia de las reformas. Hay trabajos que relacionan, por ejemplo, los niveles de Estado de Derecho con los niveles de inversión extranjera directa, no solamente de inversión extranjera directa, sino con los niveles de inversión interna. Los propios empresarios, que ante un sistema de justicia más predecible y más efectivo, se animan a realizar más inversiones.